En Marcos capítulo 16 versículo 15, gloria a Dios. Marcos capítulo 16 versículo 15 dice así la palabra de Dios, como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Marcos 16, 15 y 16 también dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora, Señor, que nos permite, Dios mío, poder leer su bendita y santa palabra, oh Dios. Que seas tú, Señor amado, ayudándome, Señor, a poder dar esta enseñanza, Señor, que todos esta noche podamos aprender algo nuevo, Señor, podamos refrescar nuestra mente, refrescar nuestros conocimientos, Señor, de su palabra, Señor. Que esta noche no sea una noche más, sino que sea una noche, Señor, en la cual tú nos enseñas de su palabra. Dios mío, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a cada niño, cada adulto que estamos aquí esta noche, Señor. En el nombre de Jesucristo, que esta palabra sea de edificación para tu pueblo, Señor. También para mi persona, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a aprender, Señor, a recordar lo que usted ya nos ha dicho, Señor, en su palabra, Dios mío, esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, lo pido todo, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Sea su nombre. Aleluya. Denle un aplauso a ese Cristo ya de entrada. Dios es bueno y está con nosotros. Aleluya. Bueno, vamos a hablar esta noche, hermanos, lo que es, como ya lo dijimos antes, un tema que va referido a lo que es el evangelismo, a hacer la obra de Jesucristo. El tema, pues, es bien básico. El tema es un estudio bíblico sobre el evangelismo, primera parte. ¿Por qué primera parte? Porque pues hemos tomado bien hablar dos partes. Sabemos que es un tema extenso, pero creo que en dos partes vamos a abarcar mucha información. Amén. Para poder realizar la obra de Jesucristo como debe ser. Lo primero, ¿verdad? Para avanzar y aprovechar bien el tiempo, una pequeña introducción con respecto a la pregunta: ¿qué es el evangelismo? Cuando hablamos del evangelismo, lo primero que se nos viene a la mente, tal vez a un hermano, una hermana, un joven, es: ¿qué es el evangelismo? Pues sencillamente el evangelismo es, escuche bien, es el proceso de ganar personas para Jesucristo. Gloria a Dios. Y prepararlas para que estén listas para ir al cielo si llega la muerte, o irse con Cristo cuando Él venga. Mire qué concepto más básico y más sencillo podemos decir con respecto a la pregunta: ¿qué es el evangelismo? Se escucha fácil, se escucha sencillo poder dar este concepto. Lo voy a repetir. El evangelismo es el proceso de ganar personas para Jesucristo y prepararlas para que estén listas para ir al cielo si llega la muerte, o irse con Cristo cuando Él venga. En otras palabras, usted y yo estamos listos. Si Cristo viene en este momento, por fe nos vamos con Él. O si nos llega pues ese momento de partir, pues también vamos a su presencia. Aleluya. En esta noche yo quiero, hermanos, a dar esta enseñanza a manera de preguntas que se van a ir respondiendo, por supuesto, con la Biblia. La primera pregunta que nos viene en esta noche es: ¿qué tipo de labor implica evangelizar? ¿Qué tipo de labor implica evangelizar? Isaías capítulo 52, verso 7. Vamos a ir ya tomando la palabra de Dios. Isaías capítulo 52, versículo 7. Vamos a leer en esta noche. No voy a explicar mucho, ¿verdad? Porque sabemos que es una enseñanza, sino que va a ser la misma Biblia que nos va a ir enseñando. Amén. En esta oportunidad.
Isaías capítulo 52, verso 7 dice, gloria a Jesús. Isaías 52, 7. Amén. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios. ¿Qué tipo de labor implica evangelizar? Pues la labor que implica evangelizar es salir de la iglesia. Lo que nos está diciendo Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Sabemos que la palabra evangelio significa buena noticia. Y lo primero que encontramos aquí es que para evangelizar, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es salir de las cuatro paredes. Es la forma bíblica. Es la forma que Jesús estableció para que su iglesia crezca. Salir. Gloria a Dios, hermanos, por todo lo que existe en estos tiempos, en este siglo XXI. Gloria a Dios por las redes sociales. Gloria a Dios por todos los medios de comunicación, por el diario, por la radio, por la televisión, por las plataformas sociales. Gloria a Dios. Pero la forma de ganar almas para Cristo, pues yo creo que no ha cambiado. Es salir y llevar el evangelio. Salir a caminar. La Biblia dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Gloria a Dios por aquella imagen que se pone ahí en Facebook. Gloria a Dios por aquella alabanza que publicamos por ahí. Pero la forma bíblica es salir y predicar el evangelio. Esa es la forma bíblica. Pregunta número 2. ¿Será opcional evangelizar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será opcional predicar para la iglesia? ¿Será que es si nosotros tenemos tiempo? ¿Será que si nosotros queremos? ¿Será que si nosotros nos da ganas salir, que digamos nosotros, bueno, pues voy a salir por ahí a hablar un rato de Jesús? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mateo capítulo 28, versículo 19. Un texto muy conocido. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id. No dice Cristo a sus discípulos, por tanto, pues si a ustedes les queda tiempo. No dice si ustedes pues sienten un deseo de predicar, pues hablen de mí, pues, y si no, pues verdad. La Biblia dice, por tanto, id. Voy a dar muchos textos bíblicos esta noche. Ahí si usted quiere, pues solo vaya tomando nota. Estaba pensando dar un material de unas 2, 3 páginas más adelante. Posiblemente lo haga para que tengamos una información bien detallada. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Mire cómo dice. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Dice el versículo 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y dice el 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es un deber de hablarle a los que andan en el camino ancho. Es un deber de nosotros hablarle a los amigos de que no van por un buen camino. Sabemos que el único camino para llegar al cielo es Cristo Jesús.
Gloria al Señor. Es nuestro deber hablar. Amén. Pregunta número 3. ¿Qué debe movernos a evangelizar? ¿Qué es lo que debe movernos a usted y a mí, hermano, a hablar de Jesús? ¿Qué es? Puede surgir esa pregunta. ¿Por qué debo predicar? ¿Qué es lo que me debe mover a mí llevar este evangelio, llevar esta palabra? ¿Qué es lo que me debe mover a mí cumplir el mandato de Jesús? Cumplir esa orden de Cristo de ir. ¿Qué debe movernos a evangelizar? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Textos muy conocidos. Segunda Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una de las cosas que nos debe a nosotros de movernos a evangelizar es para que aquellas personas que sabemos nosotros que están buscando de alguna manera un cambio en su vida, lo puedan tener. Eso es lo que debe movernos a nosotros, hermanos, llevar este evangelio, llevar esta palabra. Aquella necesidad tan grande que existe en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros vecinos. Esa necesidad de cambio tan grande que existe en muchas personas que todavía no han conocido a Jesús. Amén. Sabemos que solamente por medio de Jesucristo puede haber un cambio para bien en la vida del ser humano, en la vida de la persona. Se sabe de muchas personas que dicen: yo quisiera dejar de tomar, yo quisiera dejar esta vida que llevo, porque a pesar de que tengo tantos bienes materiales, pues siento un vacío. Y nosotros sabemos cuál es ese vacío que sienten los amigos. Usted y yo sabemos cuál es ese vacío que sienten los amigos. Lo que le hace falta es Cristo Jesús. Entonces, ese cambio que los amigos anhelan, que los amigos desean, es lo que nos debe de motivar a nosotros. Llevar el evangelio. Y también otra cosa muy importante que debe de motivarnos llevar esta palabra es que todas las personas necesitan ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12, un texto que ya lo conocemos de memoria. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso debe de ser algo también que debe movernos a llevar la palabra. La necesidad que existe de salvación de todos, de toda la raza humana, sean jóvenes, adultos. Otra pregunta importante: ¿será que Jesús se interesó por los inconversos? ¿Será que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando vino a la tierra hace más de 2000 años, sintió algo al ver las multitudes? ¿O será que Él dijo: bueno, yo voy a cumplir mi misión, mi misión es dar mi vida por la humanidad? Pero ¿será que cuando Él vio aquellas multitudes, será que nuestro Señor Jesucristo sintió algo? Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36 y 37 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El 37. Entonces dijo a sus discípulos. ¿A quiénes dijo? A sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que Jesucristo se preocupó, sintió algo por aquellas multitudes que Él vio perdidas en aquel tiempo? La respuesta es sí. Dice que Él sintió compasión. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos a alguna persona, un amigo, un familiar, o vamos por la calle en el vehículo, o como sea? ¿Será que nosotros no sentimos nada cuando vemos a una persona que anda desordenadamente en este mundo, que anda en pecados, en adulterio, en fornicaciones,
sabiendo lo que le espera. Lo que debemos de sentir nosotros es lo mismo que sintió Jesús por esas multitudes, compasión de ellas. No lástima, sino compasión. Compasión, sentir algo en nuestro corazón, porque sabemos lo que le espera a toda persona que no quiere entregarle su corazón a Jesucristo o que no ha escuchado de Jesús. Número 5. Otra pregunta importante. ¿Qué está en juego para toda persona que no conoce a Jesús? ¿Qué es lo que puede pasar a toda aquella persona que no conoce a Jesús? ¿Qué es lo que está en juego para toda aquella persona que no está perseverando en una iglesia? Para toda aquella persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. ¿Qué es lo que está en juego? Marcos 16:15. El versículo que leíamos hace unos minutos, texto base. Pero veamos Marcos 16:15 lo que dice, o leamos el 16 para ir avanzando unos segundos. El 16 dice, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que está en juego para toda aquella persona que no conoce a Jesús es la salvación de su alma. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que la persona allá afuera le espera. Si nosotros no llevamos este evangelio, lo que está en juego para toda persona que no conoce a Jesús es la salvación o la condenación de su alma. El mundo desconoce esto. El mundo, muchas personas no saben que tienen un alma que se salva o que se condena. Hay quienes que dicen, no, yo sé que al morirme pues yo me muero y ya se acabó todo. Hay otros, por ejemplo, que creen que en su religión se van a salvar. Pero lo que sabemos la verdad somos nosotros. Solo nosotros podemos decírselos. Otro amigo no le va a predicar a otro amigo porque él no conoce de Jesús, no lo ha conocido. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos esta tarea de hacerles entender a las personas, de hacerles entender a los amigos, nuestros familiares, vecinos, a toda persona, a toda criatura, como dice la Biblia, de que está en juego la salvación o la condenación de nuestra alma en esta vida. Somos nosotros, eso está en juego. Otra pregunta importante. ¿Será la meta de la iglesia hacer solamente que los amigos conozcan de Jesús y ganarlos para Cristo? ¿Será solamente la meta hacerlos que las personas conozcan de Jesús y que hagan una oración? ¿Será solamente esa la meta? ¿Qué dice la Biblia? Amén. No, la respuesta es no. Mateo 28:19. Son versículos conocidos que estamos leyendo, pero que estamos sacándoles, podemos decir, el jugo esta noche. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, reitero la pregunta, ¿será solamente la meta de la iglesia predicar el evangelio y que las personas reciban a Jesús y hasta ahí? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La meta no es solamente hacer seguidores de Jesús, sino discípulos. La palabra discípulo, no anoté la palabra porque yo pensé que quizás no era muy importante, pero además es una palabra difícil de pronunciar. Pero la palabra discípulo, esa palabra proviene de una palabra griega que significa aprender. O sea que en otras palabras, no solamente se trata de ganar almas para Cristo y ya dejarlas por ahí, sino que la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer discípulos. La iglesia tiene que hacer discípulos. En otras palabras, después de que una persona recibe a Jesús, es discipularla, enseñarle. Pero leyendo un libro hace unos años con respecto a este tema del evangelismo,
me encontraba yo con una ilustración bien interesante que, si usted no la ha escuchado, pues esta noche la va a escuchar. Que se dice que hay muchas iglesias que lamentablemente toman el evangelismo como un deporte. Usted sabe que hay un deporte, por ejemplo, de que creo que aquí en este país se da mucho eso, según yo lo he visto y según se sabe, de que hay un deporte donde se van al mar y al que pesca el pez, ¿verdad?, más grande, como que le dan un premio, pero solamente es para tomarse una foto. Agarran ese pez, están ahí todos, tiran el anzuelo, el pez picó, digamos así, y sale, y aquel que lo agarró el más grande se toma la foto y dice el ganador, pero sabe que solamente es para la foto. Sabe que después, cuando ya se han tomado la foto, lo tiran de nuevo. Hay un deporte, no sé si ustedes saben, pero pueden investigar. Hay un deporte. Y se decía en este libro que yo leí un par de años de que muchas congregaciones lamentablemente fallan o fallamos en este punto, de que podemos ganar una persona para Cristo, pero hasta ahí. La meta es enseñarle. La meta es doctrinarla. Les puedo hablar en términos personales, hermano. Una de las cosas que a mí me motivó que me ayudó a seguir adelante fue que cuando yo pues acepté a Cristo, una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el discipulado que yo recibí. Aproximadamente 10 doctrinas de la Biblia, según yo recuerdo. La doctrina de la Biblia, la doctrina de la oración, la doctrina de la iglesia, por mencionar algunas básicas. Eso es muy importante cuando una persona recibe a Cristo Jesús. Inmediatamente hablar y preguntarle si está dispuesta o dispuesto a recibir un estudio bíblico y ser esforzados. Porque se trata de trabajar, ¿verdad?, en la obra de Cristo. Se trata de que haya alguien dispuesto a enseñar también, porque puede haber alguien dispuesto a aprender. Puede haber una persona que esté dispuesta o que le llame la atención el evangelio, pero si no hay disposición de enseñar, pues lamentablemente hasta ahí se va a quedar. Entonces la meta no es solamente ganar almas para Cristo, sino hacerlas discípulos. Amén. Otra pregunta importante. Pregunta número 7, si usted la va ahí anotando. ¿De dónde surge la fe del que todavía no cree? ¿De dónde surge la fe del que todavía no cree a Jesucristo? Repito 2 veces, a veces para hacer énfasis, para eso es. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Vamos a recordar estos versículos muy importantes. Repito la pregunta: ¿de dónde surge la fe del que todavía no cree? Romanos 10, 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, aquí se confirma lo que leímos hace unos minutos. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, está la clave, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde surge la fe del que todavía no cree? De oír la palabra. El amigo no puede creer, el mundo no puede creer en Jesucristo si no hay alguien que le hable el evangelio. El mundo no puede creer en Jesús si la iglesia no hace su obra de llevar la palabra, de llevar el evangelio. Entonces de ahí surge la fe. ¿Por qué el mundo o las personas creen otras cosas? Porque eso es lo que ellos escuchan. Eso es lo que ellos han escuchado, y eso es lo que ellos tienen en su mente y en su corazón, de que no hay problema, no hay peligro, etc. Pero la fe en Jesucristo surge de hablar, de evangelizar, de que los amigos escuchen. Pregunta
número 8. ¿Es importante Jesús en el evangelismo? ¿O será que Jesús ya está ahí arriba en el cielo, tranquilo, sentado y esperando que nosotros hagamos la obra? Pero, ¿es importante Jesús en el evangelismo? La respuesta es sí. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Mire cómo dice. O anótelo y ahí lo leemos allá en la casa. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Necesitamos a Jesucristo para poder predicar, para poder llevar el evangelio. Necesitamos la dirección de Jesús para poder llevar el evangelio, para poder llevar esta palabra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Pregunta número 9. Ay, me paso mucho el tiempo, pues ahí me avisa. Si no, pues ya vamos a ir. Ya vamos a ir casi llegando a la mitad. Pregunta número 9. Necesito saber bastante de la Biblia para evangelizar. Será, hermano, mire, uno de los excusas que ponen muchos para no salir a evangelizar es que dicen: yo, hermano, yo ni leer puedo. Dicen muchos: hermano, yo no he ido a un instituto bíblico, yo no he recibido un estudio. Está bien, a lo mejor no han escuchado, aunque sea un pequeño estudio, pero surge la pregunta: ¿será que necesito saber bastante yo de la Biblia para evangelizar? ¿Será que necesito ser maestro? ¿Será que necesito ser evangelista? ¿Será que necesito ser pastor? ¿Qué dice la Biblia? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Las cartas pequeñas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 3. Escuche cómo dice. Por si no está buscando, pues, y si lo está buscando, gloria a Jesús. Primera carta de Juan 1:3, escuche cómo dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mire, aquí está la respuesta. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No necesitamos nosotros ser unos grandes expertos para llevar el evangelio, hermano. De lo que nosotros hemos visto y hemos oído, de eso nosotros podemos hablarle a los amigos. Precisamente hoy mismo mi hermano Dani sabe que hoy mismo yo le estaba comentando a un varón de cómo era mi vida antes de recibir a Cristo Jesús. Y eso es lo que podemos hacer nosotros, como de lo que hemos visto. Mire, yo he visto que desde que yo recibí a Jesús, de alguna manera algo ha cambiado en mi vida. ¿Vea? El amigo puede decir: bueno, quien quita y yo también recibo a Cristo y cambio esto que a mí me está costando mucho. De lo que hemos visto y oído, muchos de nosotros, todos hemos escuchado testimonios de personas que han sido cambiadas en Cristo Jesús. Personas que han sido sanadas en el evangelio. Amén. Porque Cristo no solamente salva, sino que Él sana también. Aleluya. Bendito sea Cristo Jesús. Entonces, de lo que hemos visto y oído, no necesitamos nosotros ser unos grandes profesionales, unos grandes preparados para hablar de Jesús. De lo que hemos visto y oído, eso podemos anunciar. Gloria a Jesús. Podemos decirle a los amigos: mire, siento que mi familia está mejor que antes cuando había conocido a Jesús. ¿Verdad? Tenemos mucho de qué hablar nosotros, hermano. El punto es que queramos hacerlo. El punto es que queramos cumplir este mandato de hablar de Jesús. Pregunta número 10. ¿Quién escoge y trae a las personas a la familia de Dios? ¿Quién? ¿Será que nosotros podemos decir a esta iglesia, este local, estas, no sé, no les he contado, pero digamos hasta 100 sillas, ¿será que van a estar llenas en un mes, en 2, en un año? ¿Será que nosotros podemos escoger eso?
Porque la pregunta es, ¿quién escoge y trae las personas a la familia de Dios? La respuesta es Dios, hermano. Juan capítulo 6, versículo 44. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios. Nosotros no dijimos un día, yo no dije un día me voy a poner, digamos, los zapatos, me voy a bañar, me voy a peinar porque hoy voy a ir a recibir a Jesús. No. Eso nosotros no fue de nosotros, hermano. Fue Dios, dice la Biblia, quien nos escogió a nosotros. Fue Dios que un día dijo, pues hoy es el día que fulano de tal me va a recibir a mi hijo y lo voy a hacer un hijo mío por adopción. Gloria a Cristo. Entonces es Dios quien escoge a las personas. Es Dios. Es Dios quien escoge. Nosotros, nuestro deber es llevar el evangelio, nuestro deber es cumplir la misión. Pero es Dios quien va a decir, hoy que le están predicando, hoy cree en mí, y mañana está en la iglesia, recibe a mi hijo Jesús, y ya es familia de Dios. Amén. Ya es mi hijo. Aleluya. También podemos leer ahí lo que dice, por ejemplo, Hechos 2:46. Está bien claro también en Hechos 2:46. ¿Quién es? ¿Quién es el que escoge y trae a las personas a la familia de Dios? Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El que añade las almas a la familia de Dios, el que trae las almas a Cristo o a la iglesia, es Dios. Es Él, hermano. Pero nosotros lo que debemos es trabajar. Si Dios ve que nosotros, si Dios ve que una congregación no está dispuesta a trabajar, pues obviamente, ¿verdad? Dios no puede mandar almas. Amén. Obviamente Dios no puede, Dios a cada quien le da según su capacidad en todo. Todo lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque Dios sabe que lo podemos manejar. Un vehículo, dinero, la esposa, todo, hermano, lo que Dios nos ha dado es porque sabe que sabe que lo podemos manejar nosotros, sabe que lo podemos administrar bien, digámoslo así. Amén. Entonces es Dios el que escoge. Nuestro deber es predicar, llevar la palabra. Un punto muy importante, mire este que sigue, dice el 11. ¿Será que hay alguna lucha para salvar a los perdidos? Muy importante, ¿verdad? Esta pregunta. ¿Será que hay alguna lucha para salvar a los perdidos? Efesios capítulo 6, versículo 10. Mire qué interesante. Efesios 6, 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire cómo está. Aquí sabemos nosotros que descubrimos cómo está de organizado el reino de las tinieblas. Mire cómo está de organizado. Mire, cuando estudiamos esta doctrina nosotros descubrimos todo esto. Pero mire cómo está de organizado. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Después del número 1, que usted ya sabe quién es, están los principados. Dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo está bien organizado, hermano.
pero nosotros también, Dios nos ha preparado para llevar este evangelio. La iglesia también está preparada, hermano. Nosotros, Cristo, escuche bien esto, allá en una de las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos soldados de Jesús, pero no crea que somos soldados que estamos desarmados. Nosotros tenemos armas también, hermano. Así como el enemigo está bien organizado, nosotros tenemos también armas. 2 Corintios capítulo 10 verso 34 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos al mejor, digamos, general que puede existir, no sé si he de llamarle de una manera, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Estamos en victoria, hermanos. No tenemos nosotros excusa, pero sí hay lucha por salvar las almas. Por eso que no crea usted que fácilmente vamos a invitar a una persona y ya al siguiente día la vamos a tener aquí. No, lo que pasa es que hay lucha, hay guerra, hermano. Hay oposición para que los amigos se entreguen a Jesús. Pero Dios para eso tiene a la iglesia aquí en la tierra, para que hagan la obra que le corresponde hacer. Hay un versículo que no me tomé el tiempo de buscarlo, pero hay un versículo que dice que los ángeles quisieran hacer esta obra, parafraseando porque está en otras palabras, pero los ángeles quisieran hacer la obra de la iglesia, pero ellos no pueden, porque para eso tiene la iglesia Jesucristo aquí en la tierra. Mire qué privilegio, mire, hermano. Yo le aseguro que un par de ángeles allá arriba ellos quisieran andar predicando ahí, hermanos, el evangelio. Pero Dios dice: no pueden, porque allá está mi iglesia, allá en Esmirna, allá en Atlanta, allá está un grupo de hermanos que los tengo a ellos para que prediquen mi palabra. ¿Amén? Entonces hay oposición, pero también aquí en estos versículos que hemos leído se habla de la armadura del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Orando y ayunando nosotros sabemos que podemos seguir adelante porque no estamos solos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo ya vamos finalizando. 2, 3 preguntas más y nos vamos. Aleluya. ¿Cómo se prepara? Vamos para la casa, no evangelizar ahorita, ¿verdad? No, ahorita no. Aleluya, no esté pensando usted no. Gloria al Señor. Vamos para la casa. Gloria a Cristo. ¿Cómo se prepara el camino para evangelizar? ¿Cómo se prepara el camino? ¿Será que hay una manera o será que nos podemos lanzar así nomás? Vamos con todo a predicar, ¿no? ¿Cómo se prepara el camino para hablar de Cristo? Juan capítulo 17, versículo 20. Mire cómo dice. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire qué precioso. Mire lo que hizo Cristo hablando con respecto a las almas. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe cómo se prepara el terreno para salir a evangelizar? Orando, rogando a Dios. Jesucristo dice: mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El camino se prepara orando. El camino se prepara el día que nosotros salgamos, si Dios nos concede, si Cristo no viene hoy o mañana. Si Dios nos concede poder salir a llevar esta palabra a los amigos, o a usted Dios le permite predicar, o siempre en nuestras oraciones oremos nosotros por los amigos. Señor, que hoy, Padre, este día que voy a andar en mi trabajo, que voy a ir a tal parte, permíteme, si alguien está ahí, permíteme hablar. Oro por esa persona, Señor, que dame palabras para poder hablarle de ti. Amén. Pero orar por ellos. Orar es la clave, hermanos. Orar para que Dios nos dé palabras. Muchas veces se ha fijado usted que cuando uno quiere hablarle a algún amigo de Cristo, hay oposiciones. En ese mismo momento sucede algo. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, hermanos. Pero si nosotros oramos por ellos, el momento se va a dar y todo va a estar bien con la ayuda de Dios. Aleluya.
Entonces, como se prepara es el camino orando. Personalmente en la casa, en la iglesia, antes de salir, recuerdo, lo hacíamos allá en la congregación donde yo estaba. Antes de salir nosotros nos reuníamos unos 10, 20 hermanos en la iglesia, y nosotros lo primero era orar, hermano, salir. Ya vamos finalizando. ¿Quién nos ayuda a evangelizar con poder y autoridad? El Espíritu Santo. Él nos ayuda. El Padre envió al Hijo, el Hijo subió y no nos dejó solos. Él nos envió al Espíritu Santo. Sabemos que Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica y da poder. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 versículo 8, texto muy conocido. Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El poder, la autoridad, el gozo, la alegría, el deseo de salir a hablar, o digamos el poder, el ánimo de salir, hermanos, solamente lo podemos obtener por medio del Espíritu Santo. Lamentablemente estaba leyendo por ahí, leyendo un material también con respecto a la doctrina del Espíritu, de la Trinidad, perdón. Estaba leyendo que la iglesia hemos fallado en un punto. Y es que como el Espíritu Santo se le dio cuando se estableció esta doctrina, como al Espíritu Santo se le dio la tercera o el tercer lugar, lamentablemente muchos de nosotros lo hemos dejado en el tercer lugar. Usted sabe muy bien que, por ejemplo, en una competencia donde hay 3 premios, usted sabe que al que más se le da prioridad es al primero y al segundo. Usted sabe que al tercero como que casi ya nadie ni lo voltea a ver. Ya todos quieren tomarse fotos con el primero lugar, el segundo, pero al tercero como que a veces se deja de un lado. La iglesia, lamentablemente, una de las cosas en lo que hemos fallado es en no darle prioridad al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está en la iglesia, es el que está en la tierra con la iglesia. El Espíritu Santo es el que sentimos nosotros cada vez que se canta una alabanza, cada vez que se predica. El Espíritu Santo, Dios está allá arriba, Cristo está a la diestra, dice Hechos 1 y 2, dice que Él subió y está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo es el que está con la iglesia y es el que nos da poder para hacer la obra de Cristo hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. Entonces, ¿qué nos ayuda a evangelizar con poder y autoridad? El Espíritu Santo. Y hay un versículo muy importante que a mí me gusta mucho. De hecho, hasta me lo sé un poco de memoria, pero lo quiero leer, Lucas 11:13. Porque usted se puede preguntar, hermano, ¿y cómo hago yo para tener esa presencia? ¿Cómo hago yo, hermano, para poder ser lleno del Espíritu Santo? Porque he de decir que todos somos sellados con el Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo somos sellados. Pero es nuestro deber, es nuestra obligación mantenernos llenos del Espíritu Santo. Es nuestro deber. Lucas 11:13, mire cómo dice. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 13, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aleluya, qué bendición, hermano. Una de las cosas más grandes que nosotros debemos de anhelar es la llenura del Espíritu Santo. Una de las peticiones que nunca debe de faltar en nuestras oraciones es orar, pedir a Dios por la llenura del Espíritu Santo, hermano. Que andemos algo del Espíritu Santo nosotros, usted y yo. Que no andemos vacíos, hermano. Que, hermanos, si cuando nos toque cantar una alabanza, cuando nos toque leer la Biblia, o cuando nos toque hacer cualquier labor, porque hay que decir que
todo lo que se hace para la obra de Cristo, todo es importante. Siempre hay que darle prioridad. Yo ya me gozaba, hermano. Yo pongo de ejemplo allá donde yo me congregaba antes, pero si a mí me daban la limpieza, hermano, yo me gozaba haciendo la limpieza. Sí, yo me gozaba, hermano, ahí trapeando. Yo me gozaba ahí pasando la escoba y limpiando las bocinas, ¿verdad? Cuando el pastor me dejaba, a lo mejor me daba por probarme, no sé, pero yo, antes de la hora, yo ahí estaba allá. Allá como a los 2 meses decía, bueno, el hermano ya hizo limpieza 2 meses, vamos a poner a otros 2, amén. Pero hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé poder, que nos ayude a hacer su obra. Aleluya, cualquiera que ésta sea. 2 preguntas más. ¿Cuál debe ser mi actitud al evangelizar? Hechos capítulo 26, versículo 1 al 3. ¿Cuál debe ser mi actitud al evangelizar? Hechos capítulo 26, versículo 1 al 3, rápidamente dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa y dijo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mira el apóstol Pablo cómo era, hermano de él. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál debe ser mi actitud al evangelizar? La respuesta es con respeto, hermano. Nuestra actitud al evangelizar debe de ser con respeto a los oyentes. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero vamos a recordar este versículo ahorita. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Yo quiero leer este versículo en una versión que se llama versión de lenguaje actual o Biblia de lenguaje actual. Dice en esta versión, primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, dice: honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Mira el 16, pero háganlo con amabilidad y respeto. Mire cómo explica esta versión. Pero háganlo con amabilidad y respeto, pórtense bien, dice, como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Mire, qué importante, hermano, cómo hay que presentar el evangelio, con amabilidad y respeto, dice esta versión que estoy leyendo. Amén. Mira, el apóstol Pablo ya leyó cómo, mire, que a veces, muchas veces, ¿verdad? Como depende también de cómo se presenta el evangelio para que los amigos entiendan, hermano. Depende también. No podemos nosotros ir como algunos predicadores que usted ve por las redes sociales que al infierno, todo. No, hermano. Hay que hablarles de Jesús primero, ¿verdad? Y ellos que tomen una decisión a dónde quieren ir. Amén. Pero hay que hablar con respeto el evangelio. Es lo que nos está diciendo la Biblia, hermano. Aleluya. Con amabilidad, dice, pero háganlo con amabilidad y respeto. Aleluya. Es muy importante eso, ¿verdad? No es lo mismo hablarles a un amigo que hablarle a la iglesia. No es lo mismo a un hermano que ya sabe de Cristo Jesús. Eso hay que saberlo. Gloria al Señor. Finalizo con esta última pregunta porque, bueno, última pregunta, número 15, si usted iba anotando. ¿Se puede predicar el evangelio de todo tiempo? La respuesta es sí. Jesucristo predicaba mientras viajaba. Juan capítulo 4, versículo 1 al 42. Usted sabe que ahí Jesús le habló a aquella mujer samaritana, pues, y ahí la mujer se convirtió.
Amén. Felipe evangelizó en una ocasión cuando iba en un viaje. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Encontramos cuando la conversión de aquel eunuco. Usted ya eso ya lo conoce. Pero ¿se puede evangelizar en todo tiempo? La respuesta es sí. Pablo en la cárcel se ganó a un hombre. Usted ya sabe a quién, ¿verdad? Ya son versículos que ya lo sabemos. Hechos capítulo 16, versículo 11 al 40. El carcelero de Filipos se convirtió ahí en aquella cárcel. Imagínense. En todo lugar nosotros podemos evangelizar. No esperemos nosotros que el hermano pastor diga, bueno, vamos a salir la otra semana, o que yo, digamos, por ejemplo, diga, vamos a salir tal día. No, podemos aprovechar toda oportunidad que se presente para hablar de Cristo Jesús, porque ese es su mandato. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Gloria a Cristo Jesús. Padre, gracias por esta hora, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Padre, porque yo sé que algo, Señor, hemos aprendido esta noche. Yo sé, Dios mío, que estamos llamados, Señor, a hacer su obra. Estamos llamados, Padre Santo, a llevar su palabra. Estamos llamados, Señor,